de la montaña aminoran la marcha y se ensanchan conforme se encuentran con la primera gran ciudad en su camino hacia el mar, habiendo ya tomado el color característico que da nombre al río. La ciudad de 1,5 millones de personas y la capital de la provincia de Gansu, Lanzhou, fue antaño un centro de mucha actividad en la ruta de la seda. La exploración, el comercio y la religión eran algunos de los motivos por los que la gente viajaba por este antiguo camino. Xuanzang, el sacerdote que tradujo los libros sagrados budistas del sánscrito al chino durante el siglo VII, también pasó por aquí. Como en los tiempos antiguos, el río y la ciudad que creció en sus orillas hacen de Lanzhou, incluso hoy, un centro de comercio y transporte para las zonas del oeste y del norte de China. Entre el gran bullicio de la estación de Lanzhou, los pasajeros corren de un lado a otro para llegar a sus trenes. Algunos llevan sandías, una especialidad del lugar. Esta es la locomotora de vapor más grande de China, el Avance. Tiene 30 metros de largo y muestra su potencia al salir majestuosamente de la estación. Se tardan unas 10 horas en llegar a la zona del desierto Ordos, que se encuentra circundado por el río Amarillo. Aquí, en estas secas regiones invadidas por la arena y regadas principalmente por la nieve del Himalaya, diversos pueblos y sus reinos lucharon por la supervivencia y, según los avatares de la historia, triunfaron o se vieron derrotados. Dejando atrás la animada ciudad, el tren cruza el puente ferroviario más grande de China. El puente de hierro se extiende sobre el cañón Sanjiwan, no lejos de Lanzhou. El acero del moderno raíl y el río giran paralelos hacia las tierras vacías del norte. El mismo río Amarillo es vía principal para los barqueros de balsas de piel de oveja que trabajan activamente en esta zona. Su curso fluye hacia el norte cubriendo más de 700 kilómetros, pasando por Gansu, Ningxia y entrando en Mongolia interior. Allí, bloqueado por las montañas Jin, en esta región poblada por las minorías mogol y hui, se vuelve bruscamente hacia el sur y entra en la tierra de los chinos Han. Esta zona desierta es nuestro punto de destino. La inmensa extensión de dunas de arena que vemos al entrar en la región autónoma Ningxia-Hui es el desierto Tenger. Después de la revolución de 1949, liberación, como se la llama en China, se iniciaron intentos para controlar el continuo avance del desierto. Barreras de arena únicas en su género, extendiéndose a lo largo de 140 kilómetros, hicieron posible la construcción de una vía férrea a través del desierto por primera vez en China. Siendo de vía única, la mayor parte del camino desde Lanzhou a Baotou en Mongolia interior no resulta fácil mantener la línea abierta. El río Amarillo, recogiendo continuamente la arena que le da su color único, sigue por el desierto. Nos volvemos hacia el otro lado para ver el inicio de la tierra de Ordos. Por muy grande que fuera la obra de ingeniería para construir la vía férrea a través del desierto, la construcción de la Gran Muralla, que también serpentea interminablemente por estas tierras vacías, fue una hazaña aún mayor. A lo largo de su historia, los chinos Han fueron amenazados por las enérgicas tribus nómadas que residían al norte. Para mantener fuera a estos invasores, se construyeron esas murallas que luego serían consolidadas en la Gran Muralla por el implacable emperador Qin hace más de 2000 años. La Gran Muralla, al igual que el Gran Río, termina en el Golfo Bohai, cientos de kilómetros al este. El río Amarillo, las montañas que se encuentran a lo largo de su curso y la Gran Muralla sirvieron de defensa a los chinos Han contra los invasores. Los nómadas, móviles y familiarizados con el terreno, moviéndose rápidamente a caballo, cruzaron a menudo estas barreras.
Las consiguientes guerras no fueron como resultado de disputas políticas ni de diferencias diplomáticas, sino que fueron luchas por la supervivencia. En el Ordos, las abundantes ruinas nos recuerdan estas luchas y el triunfo o la derrota de las tribus y los reinos. Nuestro equipo se dirigió a uno de estos monumentos, las ruinas de una fortaleza construida por el pueblo nómada llamado Xiongnu, enemigos acérrimos de los chinos Han. En el siglo III a.C., los Xiongnu formaron una gran liga de tribus que dominó Asia Central durante más de 500 años. Cuando nuestro coche se quedó atascado en la arena, cambiamos a los animales y avanzamos lentamente durante los 10 kilómetros restantes. Poco a poco aparece ante nosotros la muralla medio derruida del castillo Tongguan, en la parte sur del Ordos. Es difícil creer que esta zona en ruinas antaño disfrutara de abundancia de agua y hierba. Ahora todo queda enterrado bajo el avance de la arena del desierto. El murmullo de actividad dentro y alrededor del castillo en tiempos con vida tiene un eco en el sonido del viento al tamizar cada vez más la fina arena del desierto alrededor de este monumento a un pueblo desaparecido. Heian Bobo, el jefe de los Xiongnu, mandó construir este castillo a principios del siglo V. Conocido como el Castillo Blanco, sus muros, que medían más de 500 metros por cada lado, fueron construidos de sólidos ladrillos blancos hechos de una mezcla de barro y cal. Según la leyenda, si un clavo podía penetrar en el muro, el hombre encargado de la construcción de esa sección era condenado a muerte, otro terrible recordatorio sobre la ferocidad de la vida en aquellos tiempos, hace unos 1500 años, y de lo fuerte que debía de ser la estructura del castillo para resistir el ataque de otros guerreros nómadas. El nombre Tongguan significa unir el mundo y gobernar todos los países, pero poco queda del propio castillo o de sus torres que albergaron un enorme timbal y una gran campana. Lo único que queda intacto es una torre de vigilancia al extremo oeste que mide 30 metros. El desierto, las ruinas barridas por el viento, todo da una impresión de desolación, pero para nuestra sorpresa encontramos algunas personas que vivían allí. Hola. ¿Qué edad tiene? Tengo 70 años. ¿Y vive usted en este lugar? Sí, vivimos aquí hace 10 años. El viejo, que se llama Ma, vive aquí con la familia de su hijo, 10 personas en total. Se trasladaron a este lugar desde un pueblo a 1 kilómetro de distancia y viven de la agricultura. El septuagenario nos enseñó los tesoros que había encontrado en el castillo. Había conseguido unas piezas de cerámica, puntas de flecha y baldosas con figuras de animales. Los Xiongnu, conocidos como buenos cazadores, decoraron su castillo y sus muros con baldosas, mostrando temas de sus animales preferidos. El viejo afirmaba que aún quedan muchas de ellas entre las ruinas. Aunque tuvo que ser impresionante, el castillo Tongguan sirvió como vivienda de los jefes Xiongnu solamente durante 10 años.
Después de ese periodo, el castillo cayó en manos del pueblo Han y los Xiongnu fueron absorbidos y casi desaparecieron por completo del escenario de la historia humana. Sin embargo, a los Han no les resultó fácil la victoria. Los nómadas Xiongnu se convirtieron en una amenaza para los Han por primera vez alrededor del siglo III a.C. Establecieron una fortaleza en las montañas Jin, al norte del río Amarillo, y adquirieron poder bajo su gran héroe Modu. Su influencia se extendió desde el Ordos hasta la Ruta de la Seda. Durante los siguientes 700 años, los Xiongnu y los Han estuvieron a menudo en guerra, compitiendo por la influencia y el poder en esta zona estratégica. El gran historiador chino Su Ma Qian describió a los Xiongnu hace unos 2000 años. Con el héroe Modu, los Xiongnu se hicieron aún más poderosos, arrollando a los enemigos en el norte y haciendo frente a la China en el sur. Esta figurilla de un robusto miembro de la tribu Xiongnu capta el espíritu de su existencia. Ropa gruesa, adecuada para cabalgar y para una vida nómada. En el combate, estos resistentes nómadas disparaban una lluvia de flechas desde el caballo. Un ritmo rápido de guerra adecuado a las praderas y espacios abiertos. Los Han construyeron su gran muralla para impedir que los Xiongnu llegaran más al sur, pero los miembros de la tribu, montados a caballo, a menudo cruzaban la muralla y vencían a los lentos soldados chinos que iban a pie. Un fuerte soldado montado a caballo, luchando contra un tigre, simboliza la gran fuerza del ejército Xiongnu. Alrededor del año 140 a.C., el emperador Wu Ti de la dinastía Han envió sus tropas para someter a los Xiongnu. El Ordos y la Ruta de la Seda se convirtieron en escenarios de innumerables confrontaciones sangrientas. Aunque originariamente fueron guerreros nómadas, los Xiongnu no carecían de la elegancia de la civilización. Como muchos bárbaros conquistadores de años posteriores, los Xiongnu recibieron una fuerte influencia de la civilización Han. En el arte, en su literatura y en su religión, se puede apreciar esta influencia de los chinos Han. Incluso a Dan Yu, el rey de los Xiongnu, le gustaba llevar delicados adornos de oro. Recordando estos tiempos, un poeta de la dinastía Tang escribiría mucho más tarde: la luna debe de ser brillante sobre la lejana fortaleza. Guerreros mandados a vigilar la gran muralla no han vuelto aún. Ojalá tuviéramos un héroe en el castillo de los dragones. Haría retroceder al enemigo y nunca permitiría que los Xiongnu pasaran sobre las montañas Jin. Terminada a finales de los años 50, esta presa está en el cañón Qingtong, en la región autónoma Ningjiahui. Es una presa multiuso, utilizando agua del río Amarillo para el riego y la obtención de energía. Corriendo por el borde de la montaña desecada, hay una tubería que lleva agua del río Amarillo para regar una meseta que está a unos 40 kilómetros de distancia. La diferencia de altura, de casi 500 metros, se salva colocando 12 niveles de tubos horizontales y bombeando agua hasta los niveles más altos. La línea plateada lleva su preciosa carga a través de tierras secas a lejanas comunidades agrícolas. Ahora, el Ordos está recuperando algo de su antiguo verdor por el uso del riego. Presas, tuberías, canales grandes y pequeños, todo lo cual contribuye a humedecer las regiones secas, incluido el propio desierto. El uso del agua del río Amarillo no es nada nuevo. La construcción de canales data del reinado de Shi Huangdi, del Imperio Qin, hace 2200 años.